La resurrección de Jesús es muy, muy, muy importante por muchas razones. Testifica el inmenso poder de Dios sobre todas las cosas que existen. Y también la resurrección de Jesús manifiesta el infinito poder de Dios sobre la vida y la muerte. Creer en la resurrección de Jesús es creer en Dios. Cuando usted cree en la resurrección de Jesús, usted está creyendo en Dios y está creyendo en el poder de Dios para levantar a los muertos. Dios tiene ese poder. Usted sabe que hoy me levanté yo, pero muy contento, muy alegre. Era como que hubiera sido mejor todavía que mi cumpleaños. Esta mañana cuando yo me puse a orar, yo tenía un gran gozo en mi corazón de saber de que el día de hoy celebramos esa victoria del Señor. Y esa victoria me hace a mí también victorioso, me hace más aún que victorioso, me hace más que vencedor. Y eso es lo que la iglesia celebramos hoy. Por eso hoy estamos tan contentos, por eso hemos puesto flores en el altar, por eso hemos cantado alegremente, porque estamos contentos de saber, alegres de saber que nuestro Señor venció. Y porque Él venció y porque Él está vivo, usted también ha vencido y usted también está vivo, no solo hoy aquí, sino en la vida eterna. Así que hoy es un día realmente de mucho gozo. La resurrección de Jesús nos trae esperanza, una esperanza verdadera, una esperanza firme. Eso es lo hermoso de la resurrección de Jesús, que nuestra esperanza no es vana. Nuestra esperanza no es una esperanza que no tiene fundamento, no es una esperanza para no gozarnos. Las personas que viven con esperanza tienen gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que tenemos. Tenemos gozo porque produce gozo el saber que el Señor ha resucitado, que su victoria está ganada, terminada, y la suya también. Hoy recordamos la gran tristeza también. Usted no sé si se recuerda esto que pasó en la época de Jesús con sus discípulos, que los discípulos tenían mucha tristeza y tenían lágrimas y tenían confusión y tenían temor antes de la resurrección de Jesús. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Cómo estaban ellos atemorizados cuando capturaron a Jesús y lo azotaron y luego lo llevaron a la cruz y lo crucificaron? ¿Cómo estaban ellos? Estaban temerosos, ellos estaban tristes, ellos estaban sin esperanza. Su esperanza se desvaneció en el momento en que a Jesús lo crucifican y en el momento en que Jesús muere. La esperanza de los discípulos se desvanece. Los discípulos entran en un conflicto emocional, espiritual. Ellos no saben qué creer, porque ellos habían conocido a Jesús, ellos habían llegado a creer que Jesús era el Mesías, pero todo lo que ellos habían visto en Jesús de repente se desvanece, porque el Mesías, el que ellos creían que había venido a liberarlos, a conquistar a los romanos, aquel que iba a reinar por siempre, lo habían colgado en un madero y lo habían matado. Ellos estaban tristes, estaban desconsolados, estaban desconcertados, sin la certeza de parte de ellos de un Dios vivo, de un Dios que era todopoderoso. Ellos no tenían esperanza que seguir. Ellos habían quedado devastados. Y en esas 2 oscuras noches que pasaron, ellos estaban tristes. Ellos estaban sin saber para dónde correr, estaban miedosos porque ellos eran los próximos a los que iban a agarrar. Ellos estaban decepcionados. Pero 2 noches después, al tercer día, todo cambió. Cuando oyen los primeros que llegan a la tumba de Jesús y les dice el ángel que está ahí, les dice: no está aquí, pues ha resucitado. Están buscando en el lugar incorrecto. Él ya no está aquí, Él ha resucitado. En ese momento, sí, en ese momento, ellos experimentan el triunfo de la vida sobre la muerte.
Jesús ganó, Jesús venció la muerte y trajo vida. Ellos vuelven a despertar nuevamente a una nueva esperanza, a una esperanza viva y real, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Sí? Dios está vivo y es Dios de vivos. Y con esas palabras, Él no está aquí, pues ha resucitado. Ahí comienza todo a cambiar. Ahí comienzan los primeros discípulos, las primeras mujeres. Ahí comienzan ellos a regar la buena noticia de que el Señor ha resucitado. San Pablo, ¿se acuerda usted de San Pablo? San Pablo experimentó en carne propia un encuentro con el Jesús resucitado. Pablo tiene ese encuentro con el Señor resucitado y la vida de Pablo da un giro completo. Tuvo un cambio de dirección la vida de Pablo. Lo hemos hablado en otras ocasiones. De ser perseguidor de la iglesia, de ser un asesino. Cuando Pablo se encuentra con ese Jesús resucitado, la vida de él cambió totalmente. Todo lo que para él valía, tenía valor, cuando él se encontró con ese Jesús resucitado, todo lo demás perdió valor. Y el Jesús resucitado era su más alto tesoro. Era su mejor regalo. Y San Pablo está convencido de que Jesús está vivo, que Jesús vive, que Jesús resucitó, Jesús se le apareció a él. Y San Pablo más adelante en 1 Corintios capítulo 15, él comienza a hablar acerca de lo que él siente, de lo que él ha experimentado, de lo que él vive adentro en su ser a raíz de ese encuentro con Jesús. La vida de él ha cambiado. Miren las palabras de Pablo. Dice: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente en esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si ve cómo Pablo está totalmente convencido. Pablo no le queda duda de su encuentro con Jesús resucitado. Pablo hace la victoria de Jesús su victoria. Pablo hace la victoria que Jesús ganó en la cruz y que ahora está él vivo otra vez resucitado. Pablo la hace suya. Pablo más adelante afirma también: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, dice Pablo. Usted sabe que Pablo era pastor, era un predicador, un evangelista. Él dejó todo, él dejó su carrera militar, él dejó su religión, él dejó todo, porque cuando se encontró con ese Jesús resucitado, la vida de él no podía ser igual. Al igual que nosotros, cuando usted se encuentra con Cristo, pero el Cristo resucitado, el Cristo vivo, el Cristo que es todopoderoso, el Cristo que cambia las circunstancias, su vida no puede ser la misma. Por eso Pablo dice más adelante: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido si Cristo no resucitó. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes, dice Pablo. Pablo le dice a su congregación: si Cristo no resucitó, ¿para qué están aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Perdiendo su tiempo, podrían estar haciendo otras cosas. Por eso dices, no tendría sentido que ustedes tengan fe si Cristo no resucitó. Entonces resultaríamos testigos falsos, o sea, seríamos mentirosos si nosotros decimos que somos cristianos, que hoy es el día más hermoso de nosotros, que hoy estamos felices, gozosos, que hoy nos despertamos con anhelo de venir a adorar al Señor. Entonces resultaríamos testigos falsos, seríamos mentirosos. Eso le dice Pablo a su congregación.
seríamos mentirosos, seríamos testigos falsos si Cristo no resucitó. Lo cual no habría sucedido, dice Pablo también. Si es verdad que, sí, es que en verdad los muertos no resucitan, ¿sí? Entonces Cristo tampoco resucitó. Pablo tiene una confianza, tiene una certeza, y el gozo de Pablo, la dirección que la vida de Pablo toma, se basa en la resurrección. Nuestra alegría se basa en la resurrección. El que estemos hoy aquí se basa en la resurrección. El que pensemos un día que cuando nosotros muramos acá, nuestro gozo eterno está allá. Continúa Pablo diciendo: y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Así de grave es tener la resurrección de Cristo en menosprecio o en poco. Porque la resurrección de Cristo nos asegura a nosotros que tenemos verdadero perdón de nuestros pecados. Usted y yo nos apartamos de Dios constantemente, de muchas maneras. Y si Cristo no hubiera resucitado, usted quedaría el resto de su vida y en la eternidad con esos pecados y alejados de Dios. Pero como Cristo resucitó, usted puede vivir confiado de que cuando usted confiesa sus pecados y cambia de dirección su vida, usted ha sido comprado por la sangre de Cristo. Usted ha sido ganado por la sangre de Cristo, por la preciosa resurrección de nuestro Señor. Pablo va más allá y dice nuevamente: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Los más desdichados. Mire, cuando uno no tiene a Cristo y uno se levanta todos los días y usted no tiene a Cristo en su vida, usted es el más desdichado. ¿Por qué? Porque usted trae sus pecados todos los días. Y por cuando usted cierra sus ojos acá, en esta tierra, en esta vida, y los abre, no los va a abrir con Cristo. Por eso somos los más desdichados. Pero cuando usted cree en Cristo, usted no es el más desdichado. Cuando usted celebra la resurrección, cuando usted ve la dimensión de la obra de Cristo, entonces usted no puede ser el más desdichado. Pablo nos dice que el fundamento de nuestra fe está ¿en dónde? ¿En dónde está el fundamento de su fe? ¿En dónde? En la resurrección. Su fe es una fe viva porque hay resurrección. ¿Ha escuchado usted cuántas personas dicen: es que todas las religiones llevan a Dios? No es cierto, es mentira eso. Sí. ¿Buda no resucitó? ¿O sí? No, ningún otro Dios resucitó, de ningún otro Dios hay prueba. No todas las religiones llevan al mismo lugar, eso es falso, es mentira. ¿Sí? La diferencia entre todas las religiones es que Cristo resucitó. Por eso Pablo se atreve a decir y dice con confianza: si Cristo no resucitó, la fe mía y la de ustedes no sirve para nada, pero Él sí resucitó. Es una fe viva, es una fe verdadera, es una fe que trae esperanza. Es una fe que trae esperanza. Nuestra vida sin la resurrección de Cristo pierde sentido. ¿Usted sabe cuál es el sentido de la vida? ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es el sentido de su vida? El sentido de la vida solo lo puede dar Dios. Porque el sentido de la vida acá, sin tener sentido en la vida allá, no tiene sentido. Se pierde el sentido de la vida. Y Pablo lo dice claro: si Cristo no resucitó, seríamos los más desdichados. Pero hoy somos los más contentos, los más felices, porque Él resucitó, la primicia de nosotros. Y Pablo va más allá y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿En dónde está la victoria del sepulcro? Donde las personas terminan, donde Jesús había terminado. Pero Pablo le pregunta al sepulcro: ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios. Ese es el corazón de Pablo. Gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí contesta él a sus preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde la muerte me puede herir hoy a mí? ¿En dónde la victoria del sepulcro puede tomarme a mí por siempre? Pablo dice, eso ya no es posible para los que están en Cristo. Porque él dice, gracias sean a Dios que en misericordia nos vio y a Jesús que en misericordia nos vio, que se hizo carne, que pagó por nuestros pecados en la cruz y que resucitó. Ahí se acabó la victoria de la muerte. Ahí ya no había más victoria para la muerte. ¿Dónde está la victoria de la muerte? Dice Pablo, no existe. No existe más si Jesús ha resucitado. Porque Jesús ganó para usted y para mí la victoria. ¿Por qué agradece entonces Pablo? ¿Por qué agradece Pablo? Porque no tenía esperanza. ¿Usted ha estado alguna vez sin esperanza? ¿Ha estado usted alguna vez como en una situación que usted ya no sabe ni para dónde correr? Así estaba Pablo, así estábamos nosotros antes de Cristo. Pero Pablo agradece a Dios. Pablo dice, gracias a Dios que envió a su Hijo. Gracias a Dios que nos da la victoria. Eso está agradeciendo Pablo acá. ¿A qué victoria se refiere? A la victoria del pecado, a la victoria de la muerte eterna, a la victoria de la ausencia de Dios. Jesús ganó eso por usted y por mí. Por eso hoy toda la cristiandad en el mundo es el día más gozoso. Usted sabe que a mí no me cabe en el pecho la alegría que yo siento hoy, la esperanza que yo siento hoy. Sí. Hoy abriendo yo los ojos, lo primero que hice fue, oh, gracias Señor, gracias porque tú ganaste la victoria por mí, gracias porque hoy tengo esperanza, gracias porque hoy hay algo nuevo y mejor para mi vida. Porque con la resurrección de Jesús viene nuestra victoria. ¿Sí? Nuestra victoria viene con la resurrección de Jesús. Jesús ya lo había dicho anteriormente varias veces que él iba a resucitar. Veamos en Marcos capítulo 9, dice, porque estaba enseñando a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, dijo Jesús. Pero después de muerto al tercer día resucitará. Jesús lo había dicho antes de su pasión y los discípulos lo habían escuchado. Y cuando lo vieron crucificado y cuando lo vieron enterrado, los pobres se les acabó, se les olvidaron las palabras de Jesús. El temor apoderó. Nunca olvide que usted tiene un Dios vivo, resucitado, todopoderoso, que cumple sus promesas. Dios es un Dios de promesas. Nosotros debemos de mantener presente todos los días que Jesús resucitó y que por eso usted tiene esperanza. Cada día que usted se levanta, usted tiene una nueva esperanza. Todos los días. Todos los días. Usted sabe que por eso los domingos cuando venimos acá tenemos otra vez la celebración, porque cada domingo celebramos y recordamos eso, que Cristo ha resucitado. Cada domingo venimos nosotros a celebrar a Jesús resucitado, aquel que nos da la vida, aquel que dice la Escritura que está preparando moradas para que un día nosotros habitemos eternamente con Él. Jesús también había dicho esto en Juan capítulo 11. Yo soy, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué promesa tan hermosa, tan firme, tan segura.
Cuando usted tiene presente todos los días que Jesús es la resurrección y la vida, fuera de Jesús no hay verdadera vida. Y usted cree en Él, aunque usted esté muerto, vivirá. Aunque yo esté muerto, vivirá. Y por eso es la urgencia de la iglesia. Por eso es que la iglesia está llamada a predicar a ese Jesús resucitado. Pablo entregó su vida. Los discípulos, después de ver a Jesús resucitado, ya lo estaremos predicando en las próximas semanas, cambiaron su vida totalmente, dejaron todo. Hubieron muchos testigos de la resurrección de Jesús. Ahí está nuestra esperanza. Los pobres discípulos, a pesar de que el mismo Dios de los cielos, Jesús, Dios encarnado en la persona de Cristo, les había dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y yo voy a resucitar al tercer día. Aún así las dudas se apoderaron de ellos. Los seguidores de Jesús tuvieron dudas, y con la duda después que viene la culpa, porque ellos dudaron de que Jesús iba a resucitar, y después eso les causó culpa. Usted dirá, hasta cierto punto las dudas eran razonables, porque no era que la gente resucitara, no era tan fácil creer, pero Jesús ya había resucitado a otros, ¿cierto? ¿Usted puede resucitar a personas? Eso es algo sobrenatural. Solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Y Jesús ya había mostrado que Él tenía poder sobre la vida y la muerte cuando resucitó a otros. Pero la duda hizo a que los discípulos desconfiaran del Señor. Así que usted no deje, querido hermano, hermana, no deje que la duda entre a su corazón. No dude que este es el día más glorioso que podemos celebrar, la resurrección de Jesús. No dude que Jesús está preparando morada celestial para usted. No dude que aunque usted esté muerto, vivirá. No dude que el Señor le ama tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nunca lo olvide. Eso es algo que usted debe de tener todos los días presente, y sonreír y agradecer a pesar de las circunstancias, de que Dios le ama a usted de una manera especial, que nadie le puede amar a usted más que Jesús. Nadie le puede amar a usted más que Dios. Así que hoy es un día para gozarnos. Pablo en su discurso dice: pero el hecho es que Cristo ha resucitado. La realidad, pues, en otras palabras, la realidad para usted, para mí, para todos nosotros, dice Pablo, es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. También dice Pablo más adelante: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos están vivificados. Sí, todos están vivificados. Usted y yo, todos en Cristo tenemos nueva vida. Voy saliendo con esto. Este hecho del que habla Pablo, así como él lo pone, ¿sí?, esa verdad, esa realidad de la que Pablo habla, es una esperanza viva, que no se le olvide. Su fe no puede estar tibia, su fe no debe estar tibia, más bien. Su fe no debe de estar incompleta, porque la esperanza que Jesús nos da es una esperanza viva, completa. No hay cosas a medias acá. Él es la primicia de los que durmieron y de los que vamos a dormir en nuestra muerte, de la resurrección. Él nos garantiza la gloria eterna. Él nos garantiza que por siempre vamos a estar con el Señor. Él es el testimonio de nuestra propia resurrección,
Por eso le alabamos, por eso le cantamos, por eso venimos a la iglesia, por eso ponemos flores, por eso cantamos, por eso hacemos todo lo que hacemos, por eso servimos a los demás, por eso damos a Dios lo que es de Dios, porque su resurrección nos garantiza que Él vive y que con su vida nosotros tenemos vida también. Porque Él vive, usted y yo vivimos.